Ok, ahora sí. Ok, entonces el tema de hoy vamos a ver lo que es exactamente lo que significa plantas industriales. ¿Ok? Y aunque ya ustedes deben haber tenido una noción de ello, porque bien sea por la especialización o por los contenidos teóricos que hemos colocado acá en el aula, realmente cuando hablamos de una planta justamente es aquella terminología que nosotros utilizamos para de alguna u otra forma hablar sobre el conjunto de impulsos o de elementos que se encuentran dentro de una organización, de qué capacidad estaríamos hablando y a la cual se refiere. La industria, que por otra parte también es otro elemento que nosotros vamos a ver acá, se conoce como industria el conjunto de operaciones que permiten obtener hasta, o transformar los productos en bienes y servicios. ¿Ok? Precisamente hablando de ello, entonces nosotros de allí es que nace que son las plantas industriales, que es lo que a nosotros nos interesa como dentro de esta asignatura, y que no es más que un conjunto de fábricas que elaboran en diversos productos para tratar de alguna u otra forma en sus distintas instalaciones y en sus diferentes formas de manejar cuáles son esos procesos que aún se llevan dentro de cada una de ellas para la transformación de la materia prima y convertirla bien sea en bienes o en un servicio. De acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado, a lo que hemos visto, pues realmente las plantas industriales intervienen en diversas ciencias, en la seguridad, en la higiene, en el comercio, en la arquitectura, en todo. Pues y obviamente la ingeniería industrial es un elemento básico donde nosotros manejamos el concepto de plantas industriales. Realmente cuando hablamos de plantas industriales no es más que aquella combinación del esfuerzo humano, donde cada uno de nuestro trabajo se combina con el trabajo que realiza una maquinaria para poder realizar o obtener la transformación de una materia prima, bien sea en energía, y luego obtener los productos. Obviamente, para que los equipos se aprovechen al máximo en las operaciones, debemos seguir ciertas reglas que varían de acuerdo al tipo de industria. Y parte de eso es lo que nosotros vamos a utilizar. Obviamente, cuando hablamos de la industria, pues hay una gran variedad de clasificaciones y nosotros vamos a ver hoy parte de ellas, aunque no lo vamos a ver todas, pero sí vamos a ver parte de ellas. Y las plantas industriales se pueden clasificar bien sea por su proceso, que pueden ser continuo, repetitivo, intermitente, y que estos procesos continuos son aquellas a través del cual nosotros podemos ver que trabajan las 24 horas, ¿ok? En función de un proceso a través del cual no para en ningún momento. O sea que ese proceso lleva una continuidad entre días, semanas, a veces inclusive hasta puede ser meses y años. Los procesos repetitivos son aquellos en los cuales se realiza un producto y que son basados en un lote. También se llaman procesos por lote. ¿Okay? Esos tipos de procesos también nosotros los conocemos porque de alguna u otra forma vemos el tratamiento de cada uno de ellos en función de lo que se esté fabricando. Si puede ser un lote de nevera, un lote de cocina, un lote de lavadora o de cualquier otro producto que nosotros estemos trabajando. Y los procesos intermitentes, pues realmente es cuando aquellos que satisfacen una demanda específica y que va a depender básicamente de lo que esté solicitando el mercado. ¿Cuáles van a ser esos productos o esos servicios que requiere el mercado? Y basados en ello, entonces que nosotros vamos a tratar. Hay otra clasificación que, de acuerdo al proceso predominante, que pudiera ser procesos químicos, procesos mecánicos, y de acuerdo a ello nosotros podemos establecer, por ejemplo, una industria que se clasifica dentro de la industria química, es aquella a través del cual nosotros procesamos la materia prima original. Tal es el caso, por ejemplo, del carbono. El carbono es una materia prima original y que químicamente nosotros podemos transformarlo
y físicamente, mecánicamente también, ¿ok? De alguna forma para satisfacer nuestras necesidades. Los procesos mecánicos a través del cual nosotros obtenemos esas materias primas, las vamos transformando, ¿ok? Y vamos obteniendo ciertos procesos para que a veces esta materia, que ahorita nosotros podemos llamar como virgen, se transforme en una materia prima para otro proceso, ¿ok? Y otro proceso secundario. También, de acuerdo a la materia prima, podemos nosotros tener una cierta clasificación, porque el proceso es predominante en función de la materia prima. Tal es el caso de la industria petroquímica. Por ejemplo, el petróleo es una materia prima original, es un crudo, a través del cual nosotros procesamos y obtenemos, obtenemos los diferentes derivados que es de ellos, pues, ¿ok? Pero entonces la industria petroquímica justamente se encarga de hacer esta transformación para hacer la diversidad de los productos que ellos tienen. A veces nosotros, bueno, a veces no, por lo general, todas las transformaciones todos los productos que se generan de la industria petroquímica se pueden convertir en materias primas para otros procesos, ¿ok? Se convierten en materias primas para otros procesos a través del cual esos procesos pudieran obtener bien sean productos o servicios para el consumidor. También dentro de esta clasificación están los productos que aunque aquí dice alimenticia, pero no hay productos que son de la industria alimentaria, ¿ok? Esos productos que vienen de procesos, digamos, de materias primas naturales y que esos productos se convierten posteriormente en subproductos que vienen siendo los alimentos que nosotros consumimos finalmente. La industria farmacéutica, que también es un elemento, un buen ejemplo de este tipo de procesos predominantes, porque la industria farmacéutica, aun cuando proviene de la industria química, es una industria que nosotros podemos clasificar dentro de grandes renglones por la variedad y la diversidad de productos que se generan en él. La industria cementera, que también forma parte de ello, y a través de este proceso pues también nosotros podemos obtener ciertos productos, o aunque piense que aunque el cemento inicialmente no es una materia prima básica, primaria, vamos a llamarlo así, porque se obtiene de un conjunto de otros elementos, pero ella forma parte de la materia prima para otras empresas. En el caso de la construcción, la industria de la construcción, pues el cemento pues, es una materia prima básica para ello. Otro proceso otro elemento que nosotros debemos considerar es el caso de lo que son las fábricas. ¿Qué es una fábrica? Ya cuando nosotros hablamos de una fábrica, estamos hablando de una organización específica que forman parte de una industria, eso es verdad. Pero a través de la fábrica nosotros podemos obtener diferentes elementos, bienes, servicios que podemos transformar en energía para luego poder fabricar o obtener otros productos. La industria, las fábricas, por lo general ellos desarrollan ciertos procesos que nosotros como ingenieros industriales siempre vamos a tratar de llevar, de controlar esos procesos dentro de una fábrica o dentro de una organización para poder hacer esa transformación. Obviamente que transformar la materia prima en ciertos productos y ciertos procesos requiere de ciertos, digamos, de unos componentes o de una planta procesadora, ¿ok? Que pudieran llamarse procesos manufacturados, que más adelante, en las próximas clases, vamos a hablar de la industria manufacturera. De hecho, la segunda evaluación del primer corte para ustedes va a tratar de este tipo de empresas. Generalmente las fábricas, pues ellas obtienen estos productos, pero las fábricas no se encargan de vender este producto, sino que pasan a un segundo nivel
que viene en la parte de la comercialización y la distribución. ¿Ok? Obviamente esta industria de comercialización también es grandísima. ¿Por qué? Porque a través de ella, esta sí hace llegar a los diferentes centros o puntos de venta cuál es el producto que nosotros vamos a vender. El funcionamiento de una fábrica está dado básicamente en función de una cadena de productos que nosotros podemos obtener. ¿Qué quiere decir? Que la producción en serie, bien sea a través de un proceso continuo, intermitente, cualquier clasificación que nosotros hayamos usado dentro de la industria, pues nosotros podemos obtener el funcionamiento de esta industria. Y esa cadena de productos que nosotros vamos a obtener, pues también viene de una serie de procesos intermitentes que también nosotros vamos a evaluar dentro de nuestra clasificación. Vamos a pasar ahora a otro elemento que quiero que también hablemos un poco de ello, y es cómo se hace esa clasificación. Fíjense que hasta ahora hemos visto su clasificación de una forma general, ¿okay? Pero vamos a ver de qué se trata esa clasificación de las industrias. ¿Cómo podemos clasificar nosotros las plantas industriales? Y obviamente cuando hablamos de clasificación de plantas industriales no es más que la composición de una planta, cómo está ella estructurada, de acuerdo a las maquinarias, equipos, herramientas, e incluso el personal que maneja este tipo de plantas. Entonces, de acuerdo a estos elementos, pudiéramos decir que en una primera generación las plantas se pueden clasificar como industrias básicas, industrias secundarias, industrias básicas o primarias, pues porque también nosotros podemos llamarlas primarias. La industria secundaria, la industria complementaria, ¿okay? Que forman parte, digamos, como primer renglón de esto. ¿Cuáles serían esas industrias básicas? ¿Okay? Aquellas industrias que utilizan materiales o elementos vírgenes de materia prima para poder convertir los productos o subproductos que pudieran ser elementos de materia prima para otras empresas. La industria secundaria es justamente la que utiliza la materia prima o estos productos que vienen de la industria primaria y que continúa con ese proceso de transformación para poder llegar finalmente a los productos. Y la industria complementaria es aquella que están limitadas económicamente a los diferentes acuerdos de una proximidad. ¿Okay? Son industrias consumidoras a través de los cuales dependen de la existencia de otros. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la industria maderera como materia prima, esta es una industria primaria, pues, ¿okay? Pero cuando hablamos del sector de fabricación de muebles, ya no podemos decir que los muebles, que esa fabricación de muebles viene de una industria primaria, porque ella forma parte de una industria secundaria. Utilizan la primaria que pasa a la secundaria y la secundaria es la que transforma este producto. Y la complementaria son aquellos elementos que de alguna u otra forma nosotros vamos a utilizar o a complementar para poder obtener los diferentes productos y servicios para podernos llegar hasta el cliente. Fíjense que es necesario también abarcar ciertos posibles elementos que toman en cuenta la continuidad y la suficiencia y la disponibilidad de los suministros necesarios para obtener un producto accesible al cliente. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que nosotros pudiéramos obtener ciertos elementos que complementan a esta industria para poder obtener finalmente un producto técnico. Otra clasificación de las industrias la podemos ver que son industrias de índole por su proceso que pudieran ser continuos, repetitivos, intermitentes, como las que habíamos visto ahorita. ¿Okay?
de índole también mecánico o químico, como las que ya habíamos hablado ahorita, ¿ok? De acuerdo a su materia prima, la industria petrolera, la industria maderera, la industria del carbón, que fue otro de los ejemplos que vimos, y que de alguna u otra forma, pues esta clasificación pudiera dar origen a ciertos elementos para convertirlos en productos o servicios que puedan llegar al cliente final o al consumidor final. Hay otro tipo de productos obtenidos, por ejemplo, como la textilera, la farmacéutica, que a través de una industria muy explotada, vamos a llamarlo así, y la industria alimentaria, no alimenticia, como dicen muchos, de hecho aquí dice alimenticia, pero es alimentaria, porque alimenticio es el producto, pero la industria es alimentaria. También podemos ver una cierta clasificación de las industrias según la continuidad de su proceso. Tenemos procesos continuos, procesos repetitivos y procesos intermitentes, ¿okay? Que ya lo habíamos visto en el ejemplo anterior. Y estos procesos continuos, de alguna u otra forma, a veces pudieran ser inicialmente continuos y posteriormente pudieran pasar a ser repetitivos. Dentro de esta gama, dentro de esta gama de industria, nosotros tenemos, así como tenemos la industria química y la industria mecánica, podemos obtener también la industria que predomina en la madera, la industria pescadera, ¿okay? La del pescado, ¿okay? Que de alguna u otra forma es otra industria que generalmente obtenemos directamente del producto nativo, que pudiera decirse que es una industria primaria, y que posteriormente pasan a ser transformados para que este producto pueda llegar al consumidor final. La alimentaria, la farmacéutica, la textil, la del cemento, y también la que depende de alguna actividad económica. Por ejemplo, la banca. La banca es un tipo de organizaciones o de empresas que se pudiera transformar como de tipo de actividad económica, ¿ok? A través del cual nosotros podemos obtener un servicio. Aquí no obtenemos un producto, pero sí un servicio a través del cual nosotros vamos digamos, a beneficiarnos de ese servicio para poder hacer nuestras transacciones. De hecho, hoy en día la banca ha tomado un gran auge. Fíjense que ya tenemos la banca electrónica, que hasta hace pocos años, pues muy poco se hablaba de la banca electrónica. Hoy en día esa banca electrónica pasó a ser la número uno dentro del renglón, dentro del proceso económico. ¿Okay? La agricultura, la silvicultura, la caza, la pesca, la explotación minera, ¿okay? Las manufactureras, que dijimos que íbamos a ver dentro de poco, pues cómo era que se veían, se estudian este tipo de manufacturas. ¿Por qué? Porque nosotros los ingenieros industriales siempre nos vamos a caracterizar por ser ingenieros de manufactura, y ya vamos a ver el por qué cuando veamos cada uno de ellos. Aquí habla de lo que es la localización, pero ya eso nosotros lo vamos a ver en un segundo tema, en nuestra próxima unidad, que en la unidad número 2, a donde vamos a ver un poco sobre cómo se localiza una empresa. Por cierto que hablando de esto, les iba a comentar que ya hice los cambios que les había dicho con respecto a cómo va a ser el tipo de evaluación. Ya se los voy a mostrar. Un segundo. Porque las fechas no las modifiqué, pero sí hice un cambio a nivel de la estructura, de cómo van a ser los puntos como que nosotros vamos a trabajar.
vamos a verlos todos, pero hice un intercambio. ¿Por qué? Porque me parecía, digamos, que la parte de localización, que es la que requiere más tiempo, requiere de más movilización, la tuve que intercambiar y quedamos de la siguiente forma. Vamos a mostrarle acá para que ustedes vean. Fíjense que ahora nosotros estamos hablando que nuestro plan de evaluación, la primera parte quedó igualita, como habíamos dicho que no lo íbamos a mover, en los aspectos generales que va a ser el 10%, que por cierto la entrega es para el día lunes, ya ustedes deben tener ese trabajo o listo o casi listo. La de los procesos de plantas industriales, que va a ser el 20% del primer corte, sería para el próximo viernes. Pero acá en el segundo corte hice un intercambio. Primero teníamos localización y después teníamos la distribución de planta. Ahora, ¿qué hice yo? Lo invertí. Vamos a ver la distribución de planta en el 10% y la de localización de planta en el 20%. ¿Por qué hice esto? Porque la parte de distribución es una parte mucho más corta que podemos manejar, que la vamos a ver aquí en clase, pero la de localización es un poquito más extensa y quería que ustedes tuvieran un poco más de tiempo para que pudieran hacer los trabajos y las tareas que van a hacer. Que por cierto, la distribución de planta también va a ser individual, como les había comentado. Pero la localización de planta vamos a hacer un trabajo en grupo, ¿ok? Que ya vamos a hablar de ello. Y finalmente, la de capacidad de planta, que quedó en el tercer corte, y la del proyecto final para la parte final del tercer corte. Como pueden ver, las fechas no las moví. ¿Por qué razón? Porque muchos de ustedes trabajan y ya tienen a lo mejor programada o estipulada su intervención y sus trabajos en función de las fechas que yo les estoy dando. Entonces, la idea es que ustedes manejen estas fechas, las tengan en cuenta, porque a través de ellas nosotros vamos a hacer las diferentes evaluaciones. Hablando un poco de lo que eran los trabajos en grupo, quería también conversar un poquito de ellos, porque he visto que la gran mayoría ya han conformado su grupo y tenemos que todos los grupos ya están constituidos, excepto el grupo 1 y el grupo 4. Todavía faltan 4 personas, okay, no las quiero nombrar acá, pero ya faltan 4 personas para que se integren a los grupos y solamente tienen en el grupo número 1 y en el grupo número 4. En el grupo 1 quedan 2 cupos y en el grupo 4 quedan 2 cupos también. Entonces, para que comiencen a censarse, a anexarse a estos 2 grupos, aquellas personas que faltan, para que completemos el trabajo, los equipos y podamos trabajar. ¿Okay? Hay otra cosa que les quería mostrar también. Profesor, Dígame. disculpe, pero Sí, dígame. Isamar, la actividad, Isameris, ¿la actividad apertura a las 12 de la noche o cierra a las 12 de la noche del día lunes? cierra a las 12 de la noche. Ok, ok. Cierra a las Estará, estará. ustedes pueden ver ustedes ven allí, ya la apertura la tienen porque ustedes ven, ya están viendo la tarea, o sea que ya ella se abrió de alguna u otra forma. Pero se Ok, cierra el lunes a las 11:59. Lo mismo ok, la, 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 la del 20% se cierra el viernes a las 11:59. Esas van a ser las horas que vamos a manejar para que ustedes tengan todo el día. Por cierto, Isamari, ya viste que ya tienen ya su grupo conformado, como habíamos conversado.
Sí, profe, ya estamos todas juntas en el grupo, gracias. También quería que habláramos un poquito, vamos a ver cómo estamos de tiempo, si todavía nos queda un poquito, algo de tiempo, unos 15 minutos, para que habláramos un poco de la actividad que ustedes van a hacer, la que van a entregar el lunes, que es algo muy sencillo, no tiene nada del otro mundo. Van a investigar, una parte la tienen ustedes allí dentro del aula y otra parte pues la van a investigar ustedes. ¿Ok? La primera Profe, disculpe, ¿el trabajo lleva índice? Todo, por eso es que les voy a hacer les quiero hablar de ello porque el trabajo lleva cada una de esas cosas. Dentro de las Ok, especificaciones yo muchas les gracias. estoy dando, ¿ok? Entonces, como pueden ver, la primera actividad consta de un trabajo de investigación, en que van a hablar de lo que es el concepto de industria, el concepto de planta, de clasificación, de lo que hemos hablado ahorita, ¿ok? De la clasificación industrial uniforme, que aunque esta no está dentro del aula, pero es parte de lo que ustedes van a investigar. Nos quedan 10 minutos, yo decía que hay un cuarto, pero no, nos quedan 10 minutos, vamos a darle cada uno de estos elementos, lo que va a ver un poco de lo que es los elementos de planta, la definición de localización de planta, de los principios de localización, distribución de planta, de manejo de planta y de capacidad de planta. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo el primer trabajo que ustedes van a hacer tiene que ver con una parte de lo que nosotros vamos a ver durante el desarrollo de esta asignatura, hasta que tengamos el proyecto final. Para hacer este trabajo, para entregar este trabajo, es muy importante que ustedes, en cada contenido que ustedes consigan allí, que ustedes están viendo acá, deben tener su aporte interpretativo. Para mí esto tiene gran valor. ¿Por qué? Porque la idea no es solamente conocer el concepto de planta, sino que tú me digas o que ustedes me digan qué entendieron ustedes de planta, o sea, cómo interpretan ustedes este concepto. Y así como están haciendo en cada uno de estos conceptos, lo van a hacer en cada uno de ellos. O sea, que el trabajo debe tener el desarrollo de los 10 puntos y cada punto debe tener su interpretación personal. Más si ustedes Profe, colocar, disculpe, pueden colocarlo, colocan la teoría y al final interpretación personal. La teoría e interpretación personal. Dígame. no, le iba a preguntar lo que acaba de decir, que yo estaba colocando interpretación personal y colocaba mi opinión. Quería Es, saber si era correcto. sí, exactamente. Obviamente, pues para este trabajo, pues es un trabajo que lo van a presentar en Word, lo guardan en PDF, deben seguir las normas del instituto, el trabajo debe contener la portada su portada, porque por favor en muchos me suben trabajos sin portada y tengo que estar buscando de quién es el trabajo. Este, y otra cosa, el nombre, aquí no les dije, pero sí, el trabajo debe tener introducción, conclusión, aquí está, ¿ven? Tiene introducción, su índice obviamente, conclusión, sus referencias bibliográficas, porque ustedes algunas las van a tomar de aquí, si lo quieren, si así lo desean, y otras las van a investigar. Todos deben subir su trabajo a la plataforma para poder ser calificados. Recuérdense que de alguna u otra forma, pues todos los trabajos, aunque ustedes trabajen de manera individual o de manera grupal, siempre deben subir su trabajo o su copia a la opción para que puedan tener derecho a ser calificados. ¿Ok? El trabajo realmente es sencillo, no tiene nada del otro mundo. Sigan las normas, ustedes deben conocerse las normas de presentación de trabajo de acá de la institución. ¿Qué busco yo en estas normas? Porque muchos me preguntan, profe, pero el trabajo va a ser como una tesis. No, realmente yo pongo allí porque esas son las normas de la institución. Pero el trabajo, nosotros lo que se toma de ello es los elementos básicos. Por ejemplo, la sangría, los márgenes, la separación, el tamaño de los párrafos, la forma de colocar los títulos, ¿qué otra cosa?
digamos, la compaginación, la numeración de las páginas. Esos elementos son todo lo que nosotros consideramos dentro de nuestro trabajo. Cómo se coloca una bibliografía, cómo se hace una introducción. Muy importante, si no lo recuerdan, busquen dentro del manual, que ahí les dice cómo se hace una introducción. Para mí una introducción es perfecta cuando hablamos de las generalidades de ese trabajo, cuando decimos cuál es el propósito que nosotros buscamos en el trabajo, cuál sería el alcance que nosotros pretendemos llegar con el trabajo, hasta dónde vamos a llegar con el trabajo y sobre todo cómo está estructurado el trabajo. Muy importante eso. Eso es lo que yo generalmente busco en una introducción. Y bueno, obviamente pues la fecha límite que ustedes tienen allí, sus trabajos deben tener en este caso todos sus trabajos deben decir planta y el nombre del alumno. Por ejemplo, yo pongo aquí planta José Col. Quiere decir que el señor José Col me está presentando el trabajo número 1 de planta. Léanse el reglamento interno que aparece allí también en el aula, que es muy importante, a través del cual nosotros podemos evitarnos cualquier tipo de confusión.